Hola, bienvenidas y bienvenido a esta conversación. Les agradezco mucho haber aceptado la invitación. Fran, Pau, Astrid y Cata, también a ti Mauricio, a conversar en torno a Oreja de Oso, que es la obra que nos compartió Francisca, ¿no? Y que forma parte de este ciclo que tiene por nombre Fiesta de las Dramaturgias, que es un nombre que invita, por supuesto, a celebrar desde nuestra disciplina o desde esta disciplina lo que pasa entre el 23 de abril, que se celebra el Día Internacional del Libro, de la Lectura, del Derecho de Autor, y probablemente el próximo año le van a agregar a la otra cosa más que celebrar, y el 11 de mayo que se celebra el Día Nacional del Teatro, puesto que la dramaturgia une estos dos universos que aparentemente, por al menos el calendario están separados tanto, ¿cierto? 19 días, entonces hay 19 conversaciones y una de ellas es esta, que parte desde la propuesta escritural Oreja de Oso. Antes de comenzar les voy a pedir por favor que si es que pueden presentarse, porque me imagino que entre ustedes ya tienen el placer de conocerse, pero no todos tenemos ese gusto, así que nos cuenten quiénes son, qué hacen y en qué están en este momento, si es que quieren. Quien quiera partir, por favor, porque no voy a entregar orden. Fran, dale, parte, parte. La autora. Yo soy Francisca Pérez, tengo 27. Soy actriz y dramaturga. Actualmente estoy haciendo ayudantías con Astrid en la UB. Y estoy con otros proyectos como aparte de teatro, pero como limitados también por la pandemia, como muy, muy chiquitos. Y eso, por ahora. ¿Alguien más? Hola, Más claro. yo soy Pau Montenegro, soy actriz también, egresé con la Fran y la Cata, estudiamos juntas. Me estoy dedicando actualmente a hacer teatro como de una nueva forma, como a propósito de la pandemia, como de una forma más online, investigando como teatro con cámaras y virtualidad. Y eso. Ya, hola, soy Mauricio, egresé el año 2019 de la Escuela de Teatro y entre comillas me titulé el año pasado, sigo esperando mi PDF. Eh, Actualmente también estoy en un proceso de experimentación, ya que todos los proyectos que tenía anteriormente tuvieron que verse congelados por pandemia, así que estamos aquí experimentando con las cámaras también. Hola, me llamo Catalina, soy actriz igual, salí con Fran y Paula. Bueno, igual que mis compañeros, como que actualmente me he dedicado un poco a nutrir otros aprendizajes que, sin embargo, igual están como ligados un poco al teatro. Bueno, el año pasado y este año estuve trabajando con Ramón Grifero en unos talleres de bitácoras de una navegación que es como un poco más cercano quizá a la dramaturgia, y este año con el Festival de Espacio de... ay, no, el Festival Audiovisual de Espacio Dramaturgia, que ahí está más relacionado como lo audiovisual, trabajando bajo el contexto de la pandemia. Eso. Hola, mi nombre es Astrid, soy actriz también, me dedico a la dramaturgia, hago clases y nada, solo espero que mis perros no interrumpan este diálogo nuevamente, por eso me fui recién. Los perros tienen algo que decir. Sí, Yo sé que tú tienes ese dato, yo en este momento no lo tengo, pero hay una obra que se llama Deja que los perros ladren, que es de, ya lo encontraremos si no lo googleamos, Bodanovich, Sergio o Wolf, no, Bodanovich, no, es Bodanovich. Bodanovich, Sí. Sergio Bodanovich, sí. Bueno, hoy no le haremos caso, no dejaremos que los perros ladren. Oye, Fran, por favor. Mira, la conversación siempre parte como casi con una especie de interrogatorio, pero yo no quiero hacer eso porque hoy día ahí tenemos una nutrida como paleta de personas invitadas, entonces, pero sí me gustaría preguntarte de inmediato, así como, ¿de dónde nace esta idea?
¿De dónde surge? ¿Cuál es la primera? ¿Qué es lo primero que pasa? No sé por qué parte de ti, que luego termina siendo este texto que compartiste con nosotros, que me imagino que luego irán apareciendo sus características en el transcurso de la conversación. Em, bueno, en realidad el hacer el texto parte porque era un trabajo de dramaturgia de la universidad, como que creo que era el segundo semestre de dramaturgia. Y el tema de la obra, dentro de ese ramo donde tenía que escribir este texto, teníamos que buscar como, o elegir un tema y llevar cosas, imágenes relacionadas a ese tema. Y yo quería abordar la muerte, entonces busqué varias imágenes, nada que ver con la obra, así como, me acuerdo que llevé como los osarios, no me acuerdo qué más, pero llevé muchas cosas como de muerte y de soledad también. Y entre esas cosas que llevaba ahí, llevé pinturas de Edward Hopper. Y hubo una pintura de Edward Hopper con la que me quedé, que es la de una mujer que está sentada frente a una ventana y hay una planta al lado de ella. Y está mirando hacia la ventana, o sea, hacia afuera. Y de ahí parte todo como a raíz de esa imagen. Bueno, y también, bueno, esa es como la primera imagen, pero después bueno, después la cosa sigue con cosas que estaba viviendo como yo en mi vida. Como me acuerdo que, por ejemplo, la obra tiene, no sé si esto lo debería contar ahora o después, pero la obra, Cuenta todo nomás, cuéntalo todo, si no, no hay ningún secreto que se pueda sostener mucho tiempo. ya que bueno, la obra tiene una planta que es la oreja de oso, que era una planta que en ese tiempo se la habían regalado a la Paula y yo vivía con Paula y Cata y, y como que en una decidí hacerme cargo de esa planta, como de regarla, de sacarla al sol. Y me acuerdo que en ese momento de mi vida estaba saliendo de la universidad y hace poco habían atropellado a mi mamá. Entonces estaba en la cagada en mi vida, así como ya no... Y estaba como estresada por la U, no estaba estable emocionalmente. Y me decidí a hacer cargo de esa planta, como para poder hacerme cargo de alguna cosa. Como que dije, ya, una planta, como que yo tengo la necesidad a veces de hacerme cargo de cosas. Y cuando veo que no me resulta, explota. Pero lo ando buscando igual. Y claro, con la planta no me resultó. Yo nunca había cuidado una planta y le di mucha agua y la planta empezó a pudrirse y empezó a ponerse lacia y yo, sí, ¿qué le pasa a la planta? Le falta agua y le echaba más agua y la planta se iba más, se podría más, se ponía más lacia y yo, sí, la planta, mi mamá, la universidad. Y todo eso también el trabajo de dramaturgia que estaba como ahí. Y la cosa es que en una me vi como desesperada por la planta, sentada en el piso con el macetero dado vuelta y como porque dije, ¿qué le está pasando a la planta? ¿Por qué se está muriendo? Entonces decidí sacarla del macetero y mirarle las raíces, porque había buscado en internet que cuando las raíces están café es que están podridas y la planta ya murió. Y, y la revisé y claro, las raíces estaban café, pero yo obviamente no podía aceptar que la planta iba a morir porque era como, pucha, quise como hacerme cargo de algo y la terminé matando. Entonces lo que hice fue como, ya habían pasado como un mes de que mi mamá la habían atropellado, entonces como que ya estaba mejor, más estable. Y me acuerdo que viajé a donde mi mamá y le llevé la planta. Y la llevé a Peralillo, 6 horas de viaje con la planta ahí. Y la planta estaba muriendo, así ya no quedaba nada, le quedaban como 2 hojas y la tenían en un macetero como así más o menos y quedaba como así una plantita. Y llego a la casa y le digo, mamá, por favor, la planta, tú que cuidáis planta, como que tú sabes de planta, por favor, la podemos plantar en otro macetero, quizás se va a mejorar, te la puedo dejar aquí, cuando esté bien yo la puedo venir a buscar, como pasándole el cacho a la persona, a mi mamá. Y claro, y mi mamá la vio y me dijo, no, Fran, no se va a recuperar, como que tenéis que aceptar que estas plantitas no duran siempre, son delicadas, entonces yo le decía, pero ¿cómo tú tenés, sabéis cuidarla así? Porque yo tengo más años, no que tenéis que regarla tanto, y me dio algunos consejos. Y claro, la planta murió. Yo la dejé ahí, pero nunca,
no se pudo reponer porque estaba súper podrida. Y a raíz de todo eso parte la obra. De toda esa historia. Lo recuerdo perfectamente. Todo, todo. Cuando llegué con la planta, cuando te empezaste a hacer cargo, y me acuerdo que te dio mucha pena cuando murió. Como mucha pena. Ah, Sí, es que me sentía responsable, como de hecho a mí ni siquiera me gusta matar como, no sé, moscas o hormigas o cosas así, entonces sentía que yo había matado a la planta. Y una que igual tiene como, ¿cómo se dice cuando? Ascendencia católica. Entonces la culpa ahí era como, no, asesina. Por eso. Oye, qué anécdota más divertida. Yo sé que es triste, pero es súper divertida la anécdota. No, si ahora yo me río así que no era. Sí. Eso igual es como muy, bueno, a mí me parecen, todas las cosas me parecen interesantes en realidad cuando están vinculadas a la escritura, por supuesto, porque yo no sé si yo no leí bien tu texto, pero todo lo que tú estás contando como de esa culpa que tú mencionas, yo no sé si la percibo tanto como tan directamente traspasada, ¿cachai? Puedo percibirla como en otros elementos quizás, y tampoco o sea, me explico el proceso que ocurrió desde desde esos acontecimientos que relata hasta cómo esto termina siendo lo que termina siendo en la obra, digamos, como cómo pasa esa planta a estar ahí tan presente también, pero como finalmente una especie como de, no sé ni cómo decirlo, pero es como el eje sobre el cual ocurre esta otra relación, ¿no? Y lo otro que me pareció muy lindo que dijiste fue que no dijiste escribir el texto, dijiste hacer el texto. Dijiste, el hacer el texto partió de una ejercitación de dramaturgia. Y que es lindo pensar en el texto como algo que se hace, más que como algo que se escribe. No me había dado cuenta. Pero sí fue como un proceso. Es que claro, fue... porque aparte ese texto después lo estuve trabajando un tiempo con Astrid y después pasé con otra profesora a trabajarlo, que fue con Aliocha. Y ella lo veía más desde la dirección. Entonces hubo un momento en el que estuve muy atrapada y me hizo, como para desatraparme, proponer una escena como situación y llevar a gente para que improvisara en base a esa situación. Entonces ahí me daban ideas para poder continuarla y de hecho me sirvió mucho como para desatraparme y poder seguir con la obra. Como, entonces sí tuvo varias, como, y también la música, como que eso me ayudaba, como más que lo teórico, porque yo soy muy mental, entonces siento que para poder construir todo esto me ayudaron cosas que no eran tan como teóricas, sino que más vivenciales y como de sensaciones, no sé si decirlo así. Igual la teoría me ayudó mucho, porque si no, no hubiese sabido cómo armar la cosa. Aprendí a hacer una escaleta, que eso me sirvió también, porque yo quería hacerla al tiro, así toda, y no, me dijeron que tenía que escribir la escaleta, ordenarla. Y, y porque estaba en un proceso universitario también, quizás si no hubiese estado en eso hubiese sido distinto. Pero eso, se me fue el hilo. Y cuando llega el texto de Astrid, para darte como la pasada, creo que te mencionaron, te aludieron, cuando llega el texto a ti, ¿cómo llega? ¿En qué fase llega? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa conversación ahí? A mí no llegó el texto inicialmente, llegó la Fran en crisis. Así comenzó todo esto. Yo igual fui parte de aquel proceso de tenemos que iniciar un semestre. Esto fue el año 2018, entonces veníamos después de las movilizaciones feministas y era un semestre que iba a ser acotado, iba a ser un semestre como de 3 meses, creo que partimos como en octubre, de hecho, una cosa así. Y era un curso de seminario de dramaturgia que tiene por objetivo en la escuela que ellos desarrollen un proyecto escritural que no sea un proceso tradicional, ¿ya? Entonces parten trabajando con estímulos que no son como la idea texto, yo quiero escribir sobre tal cosa. Entonces trabajaban con imágenes, trabajaban con otro tipo de materiales. Y
una de las premisas que usamos ese semestre fue que pensaran en el final, que es algo que uno nunca sabe hacer. Entonces, ¿cómo llego al final de la obra? Bueno, nosotros partimos por el final de las obras. ¿Cuál es el final al que tú quieres llegar? Entonces Fran, como mencionó recién, tenía esta idea de trabajar en torno a la muerte. Entonces era como, ya, pues, ¿cómo construir una obra que llegue a ese tema, que llegue a esa construcción? Y ahí la Fran empezó a meter toda esta experiencia, pero a lo largo del proceso esa experiencia se fue transformando. Y, y transformando mucho, porque de hecho si ven el texto, podríamos decir que más que hablar de la muerte, habla de la enfermedad, de las relaciones familiares, de las relaciones tóxicas, de apego, de codependencia. Y claro, por un lado íbamos trabajando los aspectos temáticos y por otro lado trabajando también las cuestiones técnicas. Yo me acuerdo que el texto de la Fran al principio tenía un montón de acotaciones y una igual como profe como que de repente tortura a los estudiantes, pero una no los quiere torturar. En el fondo lo que quiere es potenciar cosas. Entonces yo a la Fran le decía, elimina las acotaciones y saca las acotaciones. Entonces gran parte del trabajo fue como de hacer que el diálogo entre estos tres personajes, porque eso es lo otro, la obra tiene tres personajes, que son el hijo, la mamá y la planta. Entonces, ¿cómo hacer que la planta sea un personaje y que no sea... y que todo lo que pasa con la planta no esté a través de las acotaciones? Entonces, como que el trabajo, según recuerdo, iba como por ahí. Eso. Sí, qué interesante igual el ejercicio como de pensar en ese universo como de las acotaciones, como un universo que finalmente tal vez está intentando explicar lo que está pasando con uno de los personajes que está presente, porque ese personaje no tiene tal vez la posibilidad, que hay un momento en el texto que lo dice, ¿no? Como él no lo puede decir, la planta no lo puede decir. No me acuerdo bien si lo dice, quién lo dice, pero dice que si como están hablando de cómo se siente, parece como cerca de la ventana, y dice, pero si, ¿cómo crees que si lo dijo, pero, o lo hizo saber, como, pero sin decirlo? Claro, creo que hablan como del viento que le llega, una cosa así. Sí, claro, y con ese universo, claro, como con las acotaciones como para explicar, tal vez puede ser como muy engorroso igual. A mí me encantó cuando uno comienza a leer el texto, que cuando parte, lo primero que leo, yo dije, ¿esto qué es esto? Como que no entendía si era una acotación o era una voz de alguien, como eso que aparece, ¿no? Como con respecto a lo perenne. Me gustó muchísimo eso, me gustó como esa forma en la que estaba como puesto, y después también me parecía que las acotaciones eran hasta algo que uno podía, las que quedaron, no sé cuántas habían en el momento cuando que hablaste, que hasta que podían se podían escuchar también, a la hora de que el texto se fuera como para un escenario. No sé si alguna vez tampoco pasó por un escenario ese texto. Una vez pasó por una lectura dramatizada, Ujú. em, pero ¿Por qué ¿Quién puede se explicar esa puso risa cómplice? complicado igual. ¿Cómo? Por favor, explíquenos esa risa compartida. Es que, ¿puedo hablar? Dale Por nomás. supuesto, sí, sí. Ya. No, pero Hablen, hablen en el momento em, que quieran. ya, Regio. Claro, sí pasó por un escenario, porque Acción Escuela hizo que es como un proyecto que hicieron unas ex estudiantes de la U de Valpo y me parece que la UPLA también. Tienen este proyecto que se llama Acción Escuela, que ¿Sí? recopilan textos dramatúrgicos y luego hacen lecturas dramatizadas con otro elenco que alguien se encarga de la dirección y otras personas se encargan de actuar o teatralizar eh, estos escritos. Y la Fran, me acuerdo que postuló, te llamaron, no sé bien, pero en conjunto a Postulé. Arancha, postuló, claro, en conjunto a Arancha, que es otra compañera que egresó con nosotras, hicieron
esta lectura dramatizada yo actué uno de los personajes. Y nada, la risa va porque la dirección igual siento que más que enfocarse en la dramaturgia en sí, se enfocó más como en tomar elementos más performativos o no darle una vuelta como tan significativa a lo que realmente se estaba diciendo en el texto. Entonces, claro, nos reímos porque finalmente siento que la esencia que tiene el texto en sí no fue tan bien capturada. Perfecto, justo en el momento que estaba diciendo lo más importante. Se pegó. Quedó hermosa, sí. No puede ser. Pero sí, lo que dice Paula fue que, claro, que pasó, eso le voy a hablar porque me preocupa que no sepa que está pegada y siga hablando. Pero qué estupenda. ¿Eso en qué año fue esa lectura que hicieron en Acción Escuela? Si este texto estaba escribiéndose en el 2018, ¿fue en esa época o fue posterior? Sí, Fue en el 2019, como mayo del 2019, si no me equivoco, por ahí. Perfecto. Y se postulaba como, sí, fue como mayo, creo, y se postulaba como en marzo, abril, si no me equivoco. Y claro, el tiempo es que también el tiempo, como era lectura dramatizada, el tiempo para montar esto como a modo de dirección era súper acotado. Entonces también, claro, como decía la Paula, habían signos de la obra que se tomaron de forma, a mi parecer, quizás al parecer de otras personas no, de forma literal. Por ejemplo, la planta era una persona vestida de planta. El disparo era un disparo real, una pistola que disparaba. Entonces, ahí como que igual es interesante eso, cuando las obras se ponen en escena y la directora o el director toma y hace otra cosa. Pero claro, esto era totalmente otra cosa, como que los signos eran lo que eran, no era lo que se proponía en el texto. Pau, bienvenida de Creo que algo nuevo. interesante de la Hola. escritura que desarrolla Fran, estoy con volumen, sí, que desarrolla Fran en el texto, es que, claro, cuando hicimos este trabajo como con las acotaciones, la idea era que el texto no se sobreexplicara. Entonces, ella al final fue dejando como introducciones a cada escena con una acotación que tenía que ver mucho con todo el tema de las plantas y todo lo que investigó sobre el cuidado de la oreja de oso que no pudo aplicar. Pero claro, estaban como esas acotaciones que son en un lenguaje súper poético, y después, a lo largo de la obra, que si no me equivoco hay una acotación, que es como de un momento preciso donde pasa algo, una o dos. Pero una de las cuestiones que fue como generando es que el texto no estuviera cerrado, entonces que estuviese abierto a múltiples interpretaciones. Y me acuerdo que cuando nosotros estábamos en clase, y ahora que yo lo volví a leer para esto, me lo recordó, era que la posibilidad de que los diálogos estuviesen hablando de más de una cosa al mismo tiempo. Que era como, bueno, acá están hablando ya la mamá y el hijo, pero ¿están hablando de la mamá o están hablando de la planta? ¿De qué es esta conversación? Entonces como que igual jugó harto con ese ejercicio. Y claro, pues en esa dinámica, evidentemente se puede leer de muchas formas. Que es fantástica ese momento, igual cuando uno, bueno, dependiendo de los procesos que uno lleva adelante, ¿no? Pero cuando uno le entrega o no le entrega, sino que alguien se toma la libertad de tomar algo que uno escribió y aparece ese otro creativo que viene con otro imaginario y que tiene otras como también otros intereses, o sea, y también probablemente tiene otras formas de abordar lo mismo que tú estabas mencionando como al principio, como una de tus motivaciones, que tú dices, yo quiero hablar de la muerte, y terminas con este texto, probablemente también ese otro creativo también quiere hablar de otras cosas y termina haciendo otras cosas. Pero es muy interesante ese encuentro también, a veces. Hay algunas personas Claro. no lo disfrutan tanto, otras que sí, otras que no, pero bueno. Hay una cosa que dijiste, Pau, antes de tu caída virtual, que me parece interesante, que dijiste que la lectura esa tal vez no lograba capturar la esencia de la obra.
Y esa esencia de la obra, según tú, ¿cuál sería? Si nos puedes Hoy es contar, que devélalo. siento que el texto en sí yo lo encuentro súper sensible, como con muchas capas de profundidad. Yo creo que debe ser porque conozco a la Fran del 2014, somos amigas, como vivimos juntas mucho tiempo, del 2015 al 2019. Entonces, conozco la historia, o sea, como que recordé exactamente el momento desde que me puse a leer nuevamente el texto para hoy. Recordé lo de la planta, recordé lo del accidente de la mamá, recordé, también tengo otros datos que la Fran no mencionó ahora y no sé si los puedo decir o no. Necesito su consentimiento. Pero claro, sé que Kim se llama Kim porque su hermano se llama Joaquín. También sé que la Fran justo estaba en el proceso como de terminar la universidad, entonces también a mí se me cruza esta información como de ser hijo que necesita como escapar un poco del nido, pero que al mismo tiempo se tiene que hacer cargo de otras cosas, como la Fran también es la hija mayor, entonces como que son muchas capas de profundidad que logro capturar en el texto y que claro, pues como la Arantxa, que fue la persona que dirigió esta lectura dramatizada, como que de por sí Fran y Arantxa tienen energías demasiado distintas, pues, como que Fran es mucho más terrenal, como mucho más tierra, mucho más como centrada, y Arantxa tiene una energía de fuego, locura, entonces como que yo recuerdo estar en ese proceso en que la Fran me comentaba como su escritura y como todo su caos de que todo fuera como que se entendiera y que tuviera cohesión y al mismo tiempo como trabajando con la Arantxa que ella quería mandar toda la mierda, así como que el texto no es lo importante y porque yo aquí quiero ser performática y quiero locura. Entonces estaba como, ¿qué hago? Como en este rol de no pasar a llevar como la escritura de mi amiga y como con toda su sensibilidad, pero al mismo tiempo como estar como también Entregada al entregándome a la proceso. dirección, claro, pues. Y nada, como estas capas de profundidad y de sensibilidad, como lo que mencionaba Astrid, que uno puede leer muchas cosas del texto, como ya una, que la madre y la planta son la misma persona o no son la misma persona, también como, no sé, como esta comunicación, pero que al mismo tiempo es como incomunicación, pero ¿por qué es incomunicación? O sea, claro, evidentemente porque como que hay una comunicación, pero estos dos personajes en ningún momento siento que en el texto hablan como de una misma situación, sino que se va como entrelazando a partir de palabras que se unen como de la última frase con la primera. Entonces, como que dialogan, pero están como todo el rato en mundos distintos. Entonces, no sé, siento que el hecho de conocer a la Fran por tanto tiempo eh, No. Perfecto. ¡Otra vez no! Otra vez. Y justo en Justo el cuando momento va. me clave. hace En el mejor momento. Ahí Justo en está. el momento. No. y, Ahí sí. y yo hablo y hablo y hablo y siento que no me escuchan nada, ¿qué hago? Es que justo No, ahí dijiste, volviste. justo dijiste algo súper Es que- importante. Estabas diciendo, siento que conocer a la Fran por tanto tiempo, no sé qué, y nos quedamos ahí. Pucha, es que siento que conocer a la Fran por tanto tiempo me hace como entender de sus escritos cosas que quizás ni siquiera pueda decir ahora, como que podría hablar, no sé, de muchas cosas como no sé, el hecho como la necesidad de la independencia, como que yo puedo captar del texto, como a propósito de lo que necesita Kim, que es el hijo que necesita como irse, y como que también puedo pensar en la Fran como en esa situación, como porque además igual estábamos viviendo procesos distintos, entonces también quizás puedo reflejarlo como en mí, como, porque justo era en el proceso en donde estábamos saliendo de la UPO, como que empezáis como a ver que necesitáis empezar a hacer como tu nido en otro lugar como fuera de la familia, pero al mismo tiempo igual hay situaciones que te hacen como seguir ahí, pues, como, y justo también, no sé, pues pienso en el accidente de la mamá de la Fran, entonces ese tipo de cosas pienso como a propósito de la sensibilidad o de las distintas capas que tiene el texto. Sí, entiendo. Igual yo quiero como
sin afán de entrar en una polémica contigo, ni mucho menos empezar aquí una discusión Tenemos la polémica. con respecto a Ah. qué tan importante es conocer a la Fran. Yo no la conozco nada, no tengo, nos hemos encontrado como en persona 2 o 3 veces, y conversando siempre como de teatro, y no conocía su escritura tampoco, y leyendo el texto, sin conocer este evento, esta situación, como que también está muy entretenida esa anécdota igual, de la lectura dramatizada, aunque es un momento... Verla fue más entretenido. Desde que fue parodia de una obra que es bien trágica. Ay, no. Sin conocer esos acontecimientos, yo igual puedo leer esas capas, ¿cachai? Igual están en la escritura. Y sin que yo, por ejemplo, yo no recuerdo haber vivido ese momento como específico de la necesidad de haberme como ido del espacio en el que estaba cuando estaba terminando. Sí, la identifico completamente, y eso es lo que creo que es más interesante, que identifico tanto la posición de Kim como la posición de la madre también. Ujú. La de la Claro. planta, la de la planta no sé muy bien cómo eso de estar en un lugar en el cual hay personas que están entre, no sé si disputándose la forma de tratarme mejor, pero también como que entiendo eso como que cuando está lo triste de estar en una posición en la cual nada depende de ti tampoco, y de que pueden tomar decisiones que pueden resultar nefastas para ti. Mm, Hasta podría entenderlo, ¿cachai? Sin conocerla, como sin conocer su historia, claro. sin conocer todo lo que está develando ahora. Sí, de más que sí, pero a mí me pasa eso como, no sé, igual no me voy a hacer cargo de las decisiones que tomó otra persona en ese momento como para no Debiésemos haber haber visto. invitado a Arancha a hablar aquí. Sí, que pase, Arancha, Sí, que Que entre, ven, estaba acá conmigo. pero quiero aclarar que igual lo bueno es que quienes actuaron en esa lectura dramatizada lo dieron todo y había buena ejecución y yo agradezco mucho eso. De verdad se notaba que había amor. Sí, yo creo que eso que se está instalando en la conversación es re entretenido porque como que invita un poco a reflexionar sobre cómo llegamos a soltar un texto, cómo nos desapegamos de un texto y lo empezamos a comprender eh, como un texto que es texto y que no es la Fran en el fondo. ¿No es cierto? Por más que nosotras tengamos antecedentes de ella, pucha, yo debo decir, y me ha pesado todos estos años, y yo no pude ir a la lectura dramatizada. Fui a los otros días de ese evento, pero ese día no pude ir. O sea, llegué, pero llegué tarde. X ¿Qué había cosa. ocurrido? Todo lo que ocurrió. Sí, pues yo era la primera, entonces llegué y cuando termina, sale la Fran y yo le digo, pucha, no llegué, ¿cómo estuvo? Y su cara ya me lo decía todo. Pero me decía, pero igual bien, o sea, igual sí, pues otra manera de mirarlo, es otra manera de entenderlo. Y para una escribiendo, creo yo que también es un ejercicio súper interesante ver cómo otra persona transforma estas ideas y las vuelve propias, ¿no es cierto? Que en el fondo, cuando hablamos de lecturas dramatizadas, una siempre se pregunta, bueno, ¿es la lectura del texto o es una otra obra a partir de la persona que la dirige? Siempre está como ese término medio de o nos pegamos al texto o proponemos otra cosa. Pero creo que quizá lo terrible es que era como el primer texto de Fran que salía a público. ¿Cachai? Fue como que su primer encuentro con Puede ser, sí. con el teatro. Es muy interesante igual pensar que, por ejemplo, o sea, intentando juntar dos universos que están separados por años incluso, pero el momento en que tu madre te dice, Fran, tienes que entender que estas plantas tienen un tiempo de vida y que esta planta no va a volver, y te dice como desapégate de la planta, y ahora lo que menciona Astrid es como tienes que desapegarte del texto, es como, es todo como parte de un Como mismo Fran proceso. trabaja el desapego. Sí, es como que igual las obras, las escrituras de las obras, o ni siquiera la escritura, después la puesta en escena, cuando las hacen de nuevo otras personas, son procesos de aprendizaje súper complejos igual. Yo, por ejemplo, me he ido dando cuenta con el tiempo, igual que evidentemente los textos
tienen una carga, en el caso este específico de tu obra, obviamente tiene una carga de tu biografía súper importante, pero aparte de tener una carga de tu biografía, tiene también como que están cargadas de lo que pudiste aprender en ese momento, ¿cachai? Como que después podéis recordar esos momentos porque recordáis la obra en la que estabas involucrado o involucrada, ¿cachai? Y evidentemente que debe ser... yo he tenido experiencia también con gente que ha dirigido mis textos que son muy chistosas igual, pero me la he tomado bien, por suerte, me la he tomado súper bien. Porque también me llama la atención primero me llama la atención que alguien lea el texto como intentando encontrarle algo que aportar, ¿cachai? Eso ya es rico, y que tú no estés presente también, porque esos también son espacios extraños, al menos en mi experiencia. Como que tú llegáis y te encontráis con lo que hicieron, así. Igual debe ser divertido llegar y ver. A mí nunca no se me ocurrió la lectura que hice de tu texto como que la planta tuviera que tener una persona dentro, ¿cachai? Pero igual Y era muy chistoso igual porque la persona que eligió para que fuera la planta era alguien muy particular porque era una persona muy alta, medía como más de 1,80 m o 1,90 Gomero. m, así. Sí. Algo así. Y era muy, muy delgado, entonces era muy particular como planta. Después se cayó la Paula. Me cayó Paula, pero qué interesante eso del desapego, ¿no? Como pensar en el desapego del texto, o sea, hasta dónde llega tu labor también. ¿Cuándo termina tu trabajo o cuándo termina o sea, no sé, hay procesos en los cuales ayer teníamos una conversación con otro dramaturgo que él había sido después el asistente de dirección de la obra, ¿cachai? Y otra de las conversaciones había una dramaturga que ella ni siquiera se sentía como dramaturga, ¿cachai? Se sentía como que ella había empezado como a configurar una cuestión conceptual nomás, que después todo el equipo, incluida como la gente de diseño, el elenco, los músicos habían empezado como a darle la forma también. Entonces ahí como que está mucho más diluido también ese rol, pero claro, cuando uno escribe el texto y se da el trabajo de armar una escaleta, y qué sé yo, y desarrollar los personajes, y además como eliminar algunos elementos para poder configurarle y darle todas esas otras posibilidades de lectura, ¿hasta dónde llega también una escritura, ¿cachai? Una autoría? ¿Cómo tiene que también ahí saber uno morderse lo que haya que morder? Claro que igual encuentro que eso es, no sé cómo decirlo, pero me gusta la idea de que esté una idea al servicio de otras ideas, como de otras ideas que lleguen a complementar esa idea para hacer una idea más grande. Me gusta esa idea de, claro, uno pone como un ítem, pone un tema o pone un texto y después llega la otra persona a complementar. Igual es interesante también porque a veces, claro, pasa que porque por ejemplo me ha tocado que he tenido que escribir no quizás obras enteras, pero sí textos para otras obras, en donde trabajo directamente con las directoras o directores y claro, yo les entrego el texto y yo en mi cabeza tengo otra idea y la directora o el director hacen algo totalmente distinto y claro, es como, oh, no se me había ocurrido esto, qué bacán. Y eso, es agradable igual. Es muy agradable. Veo que Macas así cuando le dice eso. ¿Tú has tenido que trabajar con algún texto de Fran en ese tipo de forma o no? La Cata ¿La casi Cata? Cata, dijo sí. Dijo sí. o sea, sí, pero a mí me pasó, o sea, bueno, yo no vi tampoco la lectura dramatizada, hablé un poco con la Fran, y ahora leyendo el texto, como que, claro, o sea, que gran trabajo igual de desapego, quizás como los sentimientos que tiene uno hacia su propia creación, en este caso el texto, y el trabajo como de exponerse igual de cierta forma hacia otra persona, que esa persona trabaje este texto que quizás de otra manera, como que es un gran trabajo, de quizás como no sé, uno igual el momento quizás de crear un texto en este caso, como que igual tiene una expectativa de cómo se va a ver, quizás. Entonces, en el momento en que trabaja esta otra persona y concreta este texto en una puesta en escena, como que, no sé, a mí me costaría demasiado. Me daría primero mucho pudor que la lean, y la otra como, no sé, que quizá monten algo que
que no te pase a llevar quizás como tus sentimientos, lo que uno quería generar con este texto, como que igual es un gran trabajo personal, creo yo, hacer esto. De todas maneras, yo considero que dentro del proceso de esa lectura dramatizada, igual la Fran tomó una decisión de desapego en ese minuto porque la Fran le pasó el texto a las cabras y ahí hubo como ella tomó la decisión de no estar presente, porque claro, pasa que en muchos montajes también, ¿cierto? La dramaturga, el dramaturgo está presente, está mirando, está trabajando a la par con el director, la directora, como decía la persona con la que estaban hablando ayer. Y ahí la Fran tomó la decisión de que sea lo que tenga que pasar. Y creo que, bueno, eso también es es interesante, por lo tanto el resultado de aquello fue justamente eso, pues fue como entregar toda idea a otra persona y que me sorprenda, que en el fondo yo no intervenga, porque claro, igual pasa mucho eso de que la dramaturgo interviene mucho en las decisiones de la dirección y por lo cual no digo que una cosa esté mejor que otra, solo que fue la decisión de la Fran y igual valiente, pues, así como que valiente, así como que decir ya, esto es y ahora tú sorpréndeme, así haz magia. Y fue magia, pues, porque transformó, o sea, le dio una lectura muy distinta a lo que cada una, por lo menos, por lo que la lectura que yo logré darle a la obra me generó. Que a mí también encontré que la obra tenía muchos espacios sensibles, mucho silencio también y mucha imagen. Que esa es la cosa, yo como que la obra yo veía muchas cosas, como que me imaginaba, en mi mente me imaginaba muchos como a estos cuerpos, a estas personas más como interactuando, pero de maneras muy contenidas, muy quietas, muy desde el silencio, muy desde la contemplación de la planta, la contemplación de la madre al hijo, del hijo a la madre. Entonces como que verlo desde una mirada en esta lectura, que la lectura fue más como rápida, fue más como explosiva, más como desde la espectacularidad, entonces como que yo tampoco me imaginaba eso, como que en verdad hubo magia. Igual yo creo que hay un tema que es importante en relación a eso y que tiene que ver con la dificultad temática de la obra, porque no trata un tema fácil. La obra, no vamos a contar la obra, léanla, para no spoilear, pero habla de, así como a rasgos generales, de el proceso de deterioro de una persona enferma que va a morir. Entonces, abordar aquello, o sea, obviamente cuando empieza la obra, bueno, estamos aquí en esta instancia, dijimos que trata de la muerte, uno no sabe que va a morir, pero, pero claro, a medida que va avanzando la obra, tú vas viendo ese deterioro y cómo se construye esa muerte. Entonces, igual es complejo de desarrollar escénicamente, porque si lo pensamos así como desde, podríamos decir desde el ritmo o desde los espacios que propone la obra como texto, puede llegar a ser muy terrible. O sea, en el texto hay unos silencios que la Fran pone con letra grande, Y en negro. negrita, que le dice silencio. ¿Cachai? Entonces, y viene justo después de declaraciones que son súper complejas. ¿Cachai? Justo después del momento en que, por ejemplo, el hijo le dice a la madre, loca, no te quiero cuidar, ¿cachai? Me quiero ir, quiero tener mi vida. Silencio, ¿cachai? Entonces, llevar eso a escena, y sobre todo en el formato de lectura, también tiene una complejidad eh, que una dice, pucha, ¿cómo podríamos abordar esto dándole quizás el peso que podría tener una de las lecturas? Y trabajarla desde ese lugar, pues desde la oscuridad que puede llegar a tener este texto. Que claro, para el formato de lectura quizás no es tan sencillo, ¿cachai? O no es tan amable incluso, porque igual ahora que los escucho y no habiendo visto la lectura, pienso que igual hay un tema que es como que suele ocurrir con las primeras direcciones, porque la Arantxa era también primera vez que dirigía, que tiene que ver con el objetivo de entretener al otro,
pasa mucho en los festivales de las escuelas, en el Baratini, en el Duvachel, que se busca eso, po, que hay, como que hay un ímpetu de entretener al otro a través de la espectacularidad, como decía el Mauricio. Y este texto, Raúl, y siempre le digo Raúl en clase, es terrible, pero no, Mauricio. Pero este texto tiene la particularidad de que no es espectacular, así como de toda esta derrame o despliegue de cosas, sino que es todo lo contrario. Es un texto estático, donde los personajes están súper contenidos y hablan en torno a una planta, que más encima es algo que está quieto. Entonces, claro, es como que presenta un desafío que es súper complejo. Eso. Sí, de hecho, en la lectura dramatizada, el personaje del Kim era súper inquieto, como, aparte lo interpretaba Chuchu, la Consuelo, ¿cuál es el apellido de la Consuelo? Yáñez. Consuelo Yáñez. Y ella tiene mucha energía, entonces se ponía a bailar, le ponían una canción como... Maniac. Sí, esa, she's a maniac, maniac, y salía así, pero muy eufórica, y la planta atrás como así, era como, oh, era todo lo opuesto. Entonces, claro, todo esto que decís tú, que yo también lo había pensado cuando escribí el texto, después ver todo lo opuesto, como hasta la planta casi sin raíz, era como, oh, eso. Desapego. Desapego. Anótatelo. Sí, Tatuado. pero igual que interesante, o sea, Soltar. yo no sé, no, ¿qué dice ahí? Ah, desapego. Escribí desapego, sí. Desapego. Hay que escribirlo, sí. Yo me anoté aquí cómo nos desapegamos del texto. Pero me parece súper interesante que sin que nuestra conversación haya en ningún momento intentado referirse a las posibilidades como escénicas del texto, estemos hablando de, o sea, igual la lectura ha servido de material para poder conversar todo este rato igual. Hemos estado hablando harto como siempre referenciándonos a esa lectura porque la lectura o el escenario igual yo creo, en cualquiera de sus formas, ¿no? Como si bien es cierto, puede ser una aproximación de carácter como amateur o incipiente o tal vez como solamente espectacular, el escenario nos permite que aparezcan los elementos que en el texto uno puede intuir que pueden ir, digamos. O sea, podría ser que, por ejemplo, uno entienda esa respuesta de quienes leyeron el texto, de darle un cuerpo así de literal, digamos, humano a la planta, es porque el texto inevitablemente te pide, cuando uno lo confronta con el escenario, que ese cuerpo tenga presencia, ¿cachai? O sea, la planta tiene que tener un cuerpo, que es muy interesante saber que tu texto, que lo leyó, entendió que ahí había un cuerpo y no sacó la planta, como si podéis sacar, por ejemplo, no sé cuando, no sé la lectura de ustedes, pero para mí la ventana también se transforma en algo súper importante. Esa ventana de la que mencionan, ¿cachai? Que ahora entiendo que tú me así, como cuando me dices que la referencia es la pintura de Hooper, que la ventana para mí está todo el rato en la lectura también, ¿cachai? Pero en la lectura dramatizada no está la ventana, sí está la planta. Entonces también es muy interesante como saber que la necesidad de ese cuerpo se transmite con palabras, ¿cachai? Más allá de que esté ahí consignado que diga personajes, kin, madre, planta. Silencio. Sí, Sí, o sea, Leí el silencio a la silencio. estaba pensando en lo que decía el Cristóbal y también en cómo cuando una lee un texto y buscas pensar, porque hay textos que una los lee y al tiro se te ocurre así como la imagen mental de una puesta en escena, pero hay otros donde como que lo tenés que procesar un poco. Y claro, pues acá hay como una búsqueda de la contraposición, ¿no es cierto? Como de tensar eso que se está
que se estaba proponiendo inicialmente, a partir de lo que escuchamos que fue la lectura. Igual me llamaba mucho la atención que 2 años después de la lectura sea como ¡la lectura! ¡Miren lo que pasó acá! Súper éxito, un súper éxito. ¿Dónde está la Hay aranza? gente comentando una lectura dramatizada 2 años después. ¿Cachai? Lo logró. Conversatorio con lectura. Lo logró. No hemos hablado de ni una otra. Yo conozco Acción Escuela, digamos, conozco como la iniciativa y nunca había conversado tanto rato de una de las propuestas. Notable, sí, po. Sí, es muy interesante lo que pasa cuando los textos confrontan al escenario. A mí me pasó una vez, como para contarte, Fran, a ti especialmente, yo una vez escribí una obra que ocurría en un bote en el medio del mar, en mi mente, y en el texto lo puse, en el papel estaba ahí, estaba en un bote. Y la montó un elenco que yo nunca vi cómo la montó, y cuando fui al estreno, ocurría la obra en un desierto. Y yo así como dije, ¿qué es esta obra? ¿Dónde está mi mar? Y lo interesante fue que esa total contraposición, finalmente, del lugar que yo había como, que me había tomado tiempo como de intentar encontrarlo. Cuando estas personas deciden, en conjunto el elenco con quienes dirigían, sacarla de ahí e instalarla en el desierto, me permite a mí también después entender que en realidad lo que yo hice fue que configuré algo para ser desconfigurado y utilizarlo para configurar otra cosa, ¿cachai? Y me devolvió una lectura del texto que fue súper rica igual. O sea, una lectura no que yo lo leí, digamos, sino que como entendí que estaba leyendo otras cosas que yo no podía leer. Y no las podía leer porque también era más chico que el elenco que lo montó y porque también tengo otra experiencia de vida, ¿cachai? Con respecto a esas personas, que eran personas que habían vivido en otro lado y tenían otra realidad, otra relación también con la que yo tengo con el mar, por ejemplo. Entonces también es interesante cuando las lecturas son completamente diferentes, así como lo que uno propuso, como lo que devuelve. ¿Y cambiaba mucho como la historia por el hecho de cambiar el espacio? Yo creo que sí, funciona una con agua y la otra en un lugar donde no hay agua. No, Pero, no. por ejemplo, en los dos se puede tener sed, por eso lo... Sí, no, sabes que no cambiaba tanto porque finalmente eso fue lo rico igual, ¿cachai? Como al hacer esa transformación, el texto finalmente establecía otros niveles de relaciones, pero que finalmente eran otros niveles dentro como de la misma capa, no sé cómo decirlo. Ah, comprendo. Mm. El medio cambio. A mí una vez me pasó como el otro caso, a un texto que yo había escrito, le sacaron unas frases que para mí eran como las frases de eje, y se las sacaron. Entonces cuando lo vi era otra obra, era otra cosa. Y fue como, ah, mira, bacán, esta persona leyó esta otra cosa, y eso que para mí era tan importante, sobraba. Y claro, la obra ya no está hablando de lo que yo quería hablar, está hablando de esta otra cosa. Veámosla como desde otro lugar también, porque era una obra que yo escribí en el 2012, así como asociada posterior a la Revolución Pingüina, ¿cachai? Y fue puesta en lectura en 2020, ¿cachai? Entonces, claro, en esa puesta en lectura era todo el tema de Revolución Pingüina estaba reemplazado por Revolución Feminista. Entonces, lo que para mí era un relato en torno al patriotismo y la chilenidad se había transformado en torno a la problemática de género. Entonces era otra obra. Igual fue súper entretenido. A mí me pasó que mientras leía la obra, bueno, últimamente como que todo lo que veo como que se me relaciona mucho con la pandemia y me ocurre que mientras leía esto, bueno, yo el año pasado tuve una planta oreja de oso y yo no sabía qué era y la puse exterior y se me murió. Ahora lo entendí por qué, porque era de interior. Pero rescataba mucho el tema de como de los tiempos, como que el hijo estaba muy acelerado, como muy plasmado en esto de la carrera, como del éxito, de la rapidez, el tiempo de la planta, que es otro el tiempo,
sobre todo esta que quizás tiene como distintos cuidados a una planta que se riega, no sé, día por medio. Y el tiempo de la madre que está como deteriorándose a poco. Y este choque como de tiempos entre el hijo, la planta y la madre, como que me parecía muy interesante, que a veces como que realmente no se podía comunicar el hijo con la madre porque estaban viviendo en otro tiempo. O sea, estos días estaba viendo un documental de la gente que se medica para no quedarse dormido, y es heavy que como las generaciones nuevas estamos dentro de esta rapidez de no poder dormir porque tenéis que rendir, dentro quizás con otra generación más mayor que sobre todo los abuelos o las personas como con enfermedades de deterioro físico, tienen otros tiempos como para caminar, para conversar. Entonces me parecía muy interesante el choque de tiempos de estos personajes encerrados. Sí, de hecho a mí también como que volviendo a leerla, porque la releí ahora de nuevo para esto, y también me hacía sentido como porque se tienen solo el uno al otro, entonces no se presentan otros familiares, y claro, es este encierro y es estas discusiones solo en la casa, como ya ni siquiera hablan de un huerto que en algún momento tuvieron, ya no lo tienen, entonces también el encierro, si bien no es algo explícito en la obra, siempre aporta un poquito no sé si a distorsionar las cosas sí, creo que sí a distorsionarlas un poco. Como que es distinto a que si tuviésemos como, quizás si fuese afuera. No sé si se entendió lo que dije. Eso. Sí, se entiende. Claro, como que más que tal vez no lo distorsiona, sino que tal vez lo intensifica, ¿no? Como que es muy interesante esa lectura que hace la Cata con respecto a los tiempos, porque es como que el tiempo finalmente, yo no sé, por ejemplo, cuánto tiempo pasa entre que la obra parte y que la obra termina, ponte tú, ¿cachai? No lo lograría como, eh, no lograría, no sé si hay que determinarlo tampoco. Y lo otro es que tampoco tengo claridad, que también me parece que hace sentido con lo que decía Astrid antes, de cuánto dura cada una de las situaciones, ¿cachai? O sea, que ahí también va a depender mucho de quién quiera enfrentar esa provocación de poner esto en escena, como que una misma secuencia, una misma escena puesta, yo creo, en juego como en el escenario por distintos directores y elencos, tendrían duraciones completamente diferentes, ¿cachai? Más allá de esta señal como clara que tú entregas de silencio, lo que ocurre entre medio, en las conversaciones, si es que hay alusiones al tiempo, como esto de querer bajar el tiempo, o de que algo se va a hacer en algún momento, creo que cuando hablan de la comida, esto va a pasar en tal horario, esto va a pasar en tal horario, creo que eso se puede como transformar en distintas interpretaciones, y la misma escena puesta en juego por distintos elencos duraría muy diferente, creo yo. Claro. Y esa otra como compresión que provocan como las velocidades, como las frecuencias en las que vibran cada uno, ¿no? Como la planta que tiene una, el hijo que tiene otra y la madre que tiene otra. Y también lo que está pasando afuera, porque lo que está pasando afuera, si bien es cierto, no está presente como tanto, también hay señales, hay como menciones a las estaciones climáticas, a las formas del viento también. Entonces también está ese otro tiempo afuera que está ahí latiendo. Igual interesante que esto fue escrito antes de los encierros forzados también. A los que estamos ahora como Antes me habituados. encerraba sola. No, pero... Por gusto. La cuarentena Por para ti gusto. partió antes, claro. La cuarentena para Claro. ti también. Forever in cuarentena. Yo estoy en cuarentena desde hace mucho tiempo también. La vida del ermitaño. Hola. Así es la cosa a veces. Oye, bueno, yo soy como me toca hacer las veces de anfitrión, soy el que tiene que ir diciendo que ya tenemos que ir cerrando esta conversación. Ha sido súper interesante, entretenidísima. Yo sé que la obra tiene tiene otro matiz, tiene como otra carga, pero la conversación ha sido muy divertida. Me encantó cómo las anécdotas finalmente fueron esclarecedoras para entender también este proceso de escritura. Y por ahí Astrid dijo como no les vamos a spoilear la obra, léanla, y yo quisiera saber dónde la podemos leer, las personas que queramos. O sea, yo no, pero las personas que la quieran leer, ¿dónde la podrían leer si es que se puede? No la tengo como online, pero se supone que
Acción Escuela parece que la va a subir. No sé en qué era eso, pero nos la pidieron. Oh, Quizás ¿verdad? estoy haciendo spoiler de algo que no debería. Ya, pero puede ser. En algún momento va a estar publicada en algún sitio web, va a poder ser descargada. Y si no, me pueden hablar no sé, Al DM. al DM, a Por Facebook, no por- sé qué medio, porque no sé cómo dejarlo, pero mi Gmail es mariafranciscaperezmoraga, todo junto, @gmail.com, y ahí me la pueden pedir. Listo, quieren. perfecto. Y si no, nos escriben a través del canal o de la cosa y nosotros los contactamos con la Fran, que está dispuesta a compartir su texto. No sé si Así alguien es. quiere agregar alguna otra cosa, pasar algún otro dato, como su correo electrónico, como lo hizo recién la Fran. Iba a Yo decir- agra- ay, Dale yo nomás. agradecer a la Fran por la invitación y Ujú. a ustedes por la instancia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Y agradecer también a la Fran y decir que sería bacán eso, que todos pongan los textos ahí, pongamos los textos a disposición. Así como, ya, Sí. los 19 textos de esta fiesta de las dramaturgias, ahí están. Vamos a hablar con Hagan con ellos lo que quieran, aunque vamos a la hablar con el, dramaturga no quiera. con el colega a ver si podemos poner de nuevo en el aire la web de la editorial y ahí la subiríamos. Pero es una muy buena idea. Ujú. Vamos a recoger el No se guante. sientan presionadas, ¿eh? No, Ya, yo lo sentí la presión, suelta los textos, la Cristina. sentí al tiro. Bueno, algo más que quieran agregar, despedirnos nomás entonces, si no. Yo no. Muchas gracias por venir y por la participación, por darse el tiempo de leer el texto, por los comentarios también, los valoro mucho y obviamente porque ya estoy súper desapegada. Trabajando el desapego siempre. Y eso, sí, se agradece mucho, como el compartir la información porque me nutre un poquito Nos más. nutre a todos. Conversar nutre a todo aquel que conversa, aquella que conversa y también a quienes están escuchando, yo creo. Así que muchas gracias por participar, por hacer posible esta conversación. Y les invito a que puedan echarle una mirada o una escuchada a las otras conversaciones que hay con respecto a dramaturgias también. Ahí dentro de este ciclo, de esta fiesta de dramaturgias. Que ya tendremos a Astrid también en algún momento.